Muy buenos días. Continuando con la serie de videos del curso de trigonometría, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la parte de movimientos de funciones trigonométricas. Para ello analizaremos las diferentes ecuaciones que describen la traslación, dilatación, contracción y reflexión de diferentes tipos de funciones trigonométricas. Así que si estamos listos, comenzamos. Traslación, reflexión y dilatación con funciones trigonométricas. Para hacer el análisis de este tipo de movimientos en el plano para funciones trigonométricas, lo primero que vamos a hacer es analizar las ecuaciones que describen este tipo de movimientos. La primera de ellas es la traslación horizontal y la traslación horizontal se da cuando a la función f de x yo le genero un pequeño cambio dentro del argumento de ella. Ese cambio es sumar o restar una determinada constante. Si esa constante en este caso es mayor que 0, entonces vamos a tener una traslación hacia la derecha, y si esa constante es menor que 0, entonces vamos a tener una traslación hacia la izquierda. De igual manera, como existe la traslación horizontal, también existe la traslación vertical. En la traslación vertical tenemos que a la función le vamos a sumar o a restar una determinada constante, pero por fuera del argumento. Si esa constante es positiva, entonces vamos a trasladar la función hacia arriba, y si esa constante es negativa, entonces vamos a trasladar la función hacia abajo. Estos son la parte de traslaciones horizontales y verticales. También tenemos la parte de dilatación y contracción. La primera que podemos observar aquí es la dilatación o contracción vertical, y ella se da cuando a la función la multiplicamos por una constante. Si esa constante es mayor que 1, entonces tendríamos una dilatación vertical, y si esa constante está entre 0 y 1, entonces tendríamos una contracción vertical. Pero de igual forma, como pasó con la traslación, que se puede observar tanto horizontalmente como verticalmente, las dilataciones y contracciones también se pueden observar tanto verticalmente como horizontalmente. En este sentido, cuando hacemos una dilatación o una contracción horizontal, quiere decir que a la función dentro de su argumento, dentro del argumento de la función, la estaríamos multiplicando por una constante. Dependiendo del valor de esa constante, vamos a tener una dilatación o una contracción. Si la constante está entre 0 y 1, entonces podríamos tener una dilatación horizontal, pero si la constante es mayor que 1, entonces tendríamos una contracción horizontal. Y ya para finalizar, tendríamos las reflexiones. La reflexión con respecto al eje Y se da cuando dentro del argumento de la función lo multiplicamos, la variable x la multiplicamos por -1, y la reflexión con respecto al eje x se da cuando la función la multiplicamos por -1. Entonces vamos a retomar nuevamente todo lo que acabamos de ver. Tenemos traslaciones horizontales y verticales. Cada una de ellas difiere dependiendo de dónde se encuentre la suma o la resta. Si la suma o la resta de la constante está dentro del argumento de la función, entonces tendríamos una traslación horizontal, a derecha o a izquierda dependiendo de cómo sea la constante. Si es una resta, entonces estaría a derecha, y si es una suma, entonces estaría a izquierda. Lo mismo pasa con la traslación vertical. En este caso tenemos que a la función f de x vamos a sumarle o restarle una constante a, pero en este caso la constante a está por fuera del argumento de la función. Si la constante a es positiva, entonces iría hacia arriba, y si es negativa, entonces iría hacia abajo. De igual manera, cuando tenemos una dilatación y contracción, van a ser dilatación o contracción vertical cuando la constante está multiplicando a la función por fuera, y va a ser una dilatación horizontal o una contracción horizontal cuando la constante está multiplicando por dentro del argumento de la función. Tengo una reflexión con respecto al eje Y cuando multiplico por -1 el argumento de la función, y tengo una reflexión con respecto al eje X cuando multiplico por menos a la función como tal. Vamos a realizar algunos ejemplos para poder demostrar de mejor manera este tipo de traslaciones. Entonces, aquí tenemos que en el ejemplo nos dicen realizar la gráfica de las siguientes funciones, y nos ponen 5 funciones para realizar. Entonces, regálenme un momento, me dirijo hasta el programa en el cual vamos a trabajar este tipo de funciones. Entonces, doy un pequeño clic y vamos para la pantalla. Listo, aquí estamos.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar a la función y igual a tangente de x más 2. Entonces, lo primero, vamos a escribir aquí, primero vamos a analizar a la función tangente de x más 2. Entonces, para analizar este tipo de funciones, lo que hay que hacer es realizar la gráfica de la función tangente, porque esa sería la función trigonométrica con la cual estaríamos trabajando. Entonces vamos a hacer un dibujo así muy rápidamente, un bosquejo de la función tangente. Tenemos que recordar que la función tangente tiene un comportamiento que va desde menos pi medios hasta pi medios y de aquí en adelante genera una repetitividad de la misma. Por lo tanto, si yo hago la gráfica de la función entre estos dos puntos, puedo mirar el comportamiento de la misma y no tengo necesidad de trabajar con todos los valores, con toda la gráfica. Solamente con estos dos es más que suficiente. Por lo tanto, realizando la gráfica, sabemos que pi menos pi medios y pi medios son una asíntota. Entonces la gráfica de la función tendría más o menos este tipo de comportamiento. Ahí está. Esa sería la gráfica de la función tangente, es decir, la función f de x, ¿no? Este pedacito de aquí sería nuestra función f de x. Pero como podemos observar, a esta función f de x lo que estoy haciéndole es sumándole una constante, que en este caso sería 2. En ese sentido, cuando yo le sumo una constante, entonces estoy teniendo una traslación, ¿cierto? Pero en este caso es una traslación que va hacia arriba, es decir, una traslación vertical. ¿Listo? Y como sabemos que la constante con la cual estamos sumando es positiva, entonces es una traslación vertical hacia arriba. Haciendo ese dibujito, entonces si aquí está el valor de 1, digamos que aquí estaría el valor de 1, aquí estaría el valor de 2, quiere decir que este punto se va a trasladar hasta este valorcito de aquí. Y así sucesivamente con cada uno de los valores que tenemos dentro de la gráfica. Por lo tanto, el resultado de la gráfica sería algo más o menos de esta forma. Listo, ahí estaría la gráfica de la función tangente. Esta sería la gráfica de la función tangente de x más 2. O sea, parto de la función tangente y a esa función la subo 2 unidades hacia arriba. Valga la redundancia, no la subo hacia arriba, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que la gráfica de la función vendría a ser representada por esta representación en verde. Vamos a mirar la segunda parte. En el segundo ejercicio nos dicen, hay que trabajar con la tangente, ¿cierto? Pero en este caso de x más pi medios. Para trabajar con la función tangente de x más pi medios, voy a continuar con esta grafiquita. Entonces vengo acá, hago nuevamente mis ejes coordenados. Aquí estaría un eje, aquí estaría el otro eje. Entonces ponemos los valores de pi medios. Entonces aquí estaría el valor de menos pi medios, aquí estaría el valor de menos pi, aquí estaría el valor de 0, aquí estaría el valor de pi medios y bueno, acá estaría el valor de pi. Entonces, como en este caso volvemos a trabajar con la función tangente, entonces tenemos que recordar que para la función f de x tendríamos solamente la tangente de x. Ahora, ¿qué cambio le estoy realizando a esta función tangente? Le estoy realizando esta pequeña suma, bueno, o pequeña no, esta suma dentro del argumento de la función. Como se encuentra dentro del argumento de la función y según lo que analizamos hace un momento, esto sería una traslación, pero en este caso sería una traslación horizontal, ¿listo? Ya que se encuentra dentro del argumento de la función. Y como es positiva, entonces sería una traslación horizontal hacia la izquierda. Vamos a mirar cómo nos queda la gráfica de la función. Te la voy a dibujar con azulito. Esta sería la gráfica de la función tangente solita, ¿cierto? Entonces esta sería la grafiquita. Y ahora me dicen que voy a tener una traslación. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Es decir, que este punto que se encontraba aquí se va a pasar pi medios de unidades hacia la izquierda. Esta asíntota que yo tenía aquí se va a trasladar pi medios de unidades, es decir, que va a quedar en 0. Y esta otra asíntota que yo tenía aquí se va a trasladar pi medios de unidades, es decir, que va a quedar en pi. Por lo tanto, la nueva representación me quedaría de la siguiente manera. La vamos a dibujar toda con color rojito. Entonces, tengo las dos asíntotas que nuevamente las acabo de dibujar.
Este punto lo traslado y quedaría sobre este punto, por lo tanto la gráfica de la función tendría este comportamiento que acabo de dibujar ahí. Y listo. Esa sería la gráfica de la función tangente de x más 2 cuando yo realizo una traslación vertical, y esta sería la gráfica de la función tangente de x más pi medio cuando realizo lo que se denomina una traslación, pero en este caso horizontal. Bueno, vamos para otra página para poder observar las demás traslaciones. Entonces me vengo aquí un momento, le doy aquí en página nueva, pego esto y ya, listo. Entonces, vamos ahora con la función y igual, entonces esta sería nuestra tercera, la tercera que tendríamos aquí, que sería y igual a 2 coseno de x menos pi medios. Entonces, en este caso, volvemos a trabajar exactamente lo mismo, ¿cierto? Realizamos la gráfica de la función. Listo. Y la gráfica de la función en este caso hay que tener un poquito de cuidado porque es una función cosenoidal, ya no es una función tangencial como la que teníamos hace un momento. Es decir, si recordamos la gráfica de esta función, esta tiene no un periodo de pi como la tenía la función tangente, sino que en este caso tenemos un periodo de 2pi. Es decir, que vamos a tener valores entre 0, aquí estaría pi medios, aquí estaría pi, aquí estaría 3 pi medios y aquí estaría 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquí estaría el valor de 2pi. Listo, ahí está la gráfica de la función. Ahora realicemos un bosquejo. Recordemos que la gráfica de la función coseno parte de 1 y llega hasta menos 1. Esos son los máximos valores que ella puede tomar. Entonces, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos menos 2. Listo, hagamos un poquito más grande esta gráfica. Listo. Ahora sí, dibujemos la gráfica de la función. Recordemos que cuando x vale 0, la función coseno, solamente la función coseno parte en 1, luego llega a pi medios, luego llega a menos 1, luego llega a 3 pi medios y vuelve a pasar a 1. Entonces, si yo realizo una gráfica de ella, más o menos sería de esta manera. Listo. Ahí está. Esa sería la gráfica de la función f de x, llamémosla en este caso f de x igual a coseno de x. Perfecto, ya tengo la gráfica de la función coseno de x. Ahora tengo que analizar cuáles son todos los movimientos que le estoy haciendo a esta gráfica. Si nosotros observamos, tenemos este 2 que aparece aquí, que está multiplicando a la función coseno. Por lo tanto, esto sería una contracción o una dilatación, pero en este caso es vertical. Entonces, este 2 está haciendo es una contracción o una dilatación. Entonces, vamos a escribirlo por aquí. Este 2 que está aquí, ¿cierto? Me generaría una, llámese una contracción o una dilatación. Pero recordemos que son verticales. ¿Cuál de las dos nosotros tendríamos? ¿Una contracción o una dilatación? Eso dependería del valor que está aquí. Como este valor es mayor que 1, entonces se descarta la contracción y nos quedamos es con la dilatación. Entonces en este caso tendríamos una función que se va a volver es más grande. ¿Listo? Entonces tendríamos una dilatación. Si nosotros observamos es una dilatación de 2 unidades. Voy a olvidarme de este pi medios por el momento. Solamente voy a hacer esto. ¿Qué quiere decir que la función se dilate verticalmente 2 unidades? Es decir, que ya no va a tener una amplitud de 1, sino que va a tener una amplitud de 2. ¿Cómo así, profe? Sí, si antes llegaba desde 0 hasta 1, ahora va a llegar desde 0 hasta 2. Es decir, que este punto que tenemos aquí se va a trasladar hasta acá arriba. De igual manera, este punto es 0, el 0 no se puede modificar porque 0 por cualquier número sigue siendo 0, entonces este 0 no se modifica, pero este menos 1 sí se modifica porque menos 1 por 2 te daría menos 2, eso quiere decir que este punto estaría acá. Recuerda que en este caso lo que estoy haciendo es cambiando la amplitud, es decir, que solamente estaría modificando desde donde ella va a partir. Entonces la gráfica de la función nos quedaría más o menos de esta manera, ¿no? Recuerden que digo más o menos es porque es un bosquejo de la función. Entonces nos quedaría de esta forma y llegaría hasta acá arriba. Entonces esa sería la gráfica de la función. Entonces llamémosla esta una g de x.
¿cierto? Y esta g de x sería 2 coseno de x. Y ya para finalizar tendríamos este menos pi medios, que es este valorcito que aparece acá internamente. Como sabemos es una resta dentro del argumento de la función, por lo tanto ya sabemos que es una traslación. Como es una traslación, entonces como es una traslación, en este caso horizontal, y como está restando, entonces se va, es hacia la derecha. Entonces esta se va para allá, hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este punto que antes estaba aquí en 0 se va a trasladar ¿hasta dónde? Hasta pi medios. Entonces voy a tener este punto aquí. Este punto que antes estaba aquí se va a trasladar. Entonces miremos la traslación que estaría. Sería este punto de aquí hasta aquí. Este valor se trasladaría hasta aquí. Este valor se trasladaría hasta 3 pi medios, es decir, hasta aquí. Y este valor que se encuentra por acá arriba, entonces también se trasladaría. ¿Cuánto? Pi medios de unidades. Entonces él se trasladaría hasta acá, ¿no? Hasta este valorcito de aquí. Entonces si yo uno todos esos puntos, tendría la siguiente gráfica. Entonces viene, perdón, aquí se me... Uy, no, este está muy grande. Ahí se me fue un poco chueco, entonces vendría por aquí, cortaría en este punto, vendría para acá, y vendría por aquí, vendría para acá, vuelve y sube a este punto, porque este punto recuerda que se traslada hasta acá, entonces sube a este punto y llegaría hasta este valor. Y esa sería la gráfica correspondiente ya formada de la función y igual a 2 coseno de x menos pi medios. Y esta sería la gráfica correspondiente. Bueno, continuando con el ejercicio número 4, tendríamos que, en este caso es y igual a 3 coseno, ¿cierto? De 2x más pi medios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué tipo de movimientos tendríamos en este caso. Entonces, tendríamos este 3 de aquí, tendríamos este 2 de aquí y tendríamos el valor de pi medios que se encuentra sumando. El más sencillo de todos es ese valor de más pi medios, que en este caso sabemos que es una traslación, ¿cierto? Pero en este caso es una traslación horizontal. ¿Hacia dónde es esta traslación horizontal? Es una traslación horizontal hacia la izquierda. Ahora, si continuamos en este mismo orden de ideas, tenemos este 2 que está multiplicando a la x dentro del argumento de la función. Por lo tanto, esto sería una dilatación o una contracción, pero en este caso son dilatación o contracción horizontales. Como el valor que tenemos aquí es mayor que 1, entonces en este caso tenemos es una contracción, ¿cierto? Horizontal. Listo. Entonces tenemos una contracción. Y por último nos encontramos este 3 que ya lo hemos venido manejando. Esto sería una dilatación, ¿cierto? Pero en este caso es vertical. Listo, vamos a hacer la gráfica de esta función para ver cómo nos queda su representación. Entonces voy a dejarla más o menos como por aquí. Ahí está. Y dibujo por acá. Ok, perfecto. Listo, ahí estaría esta partecita de acá. Bueno. Ahora, lo que voy a hacer es voy a graficar la función coseno. Entonces recordemos que ella está aquí en 0. Aquí sería pi medios. Aquí sería pi. Aquí sería 3 pi medios. Y aquí en esta esquina sería 2 pi. Y pues como tenemos una traslación horizontal hacia la izquierda, entonces muy probablemente vamos a tener que trabajar por acá en menos pi medios, ¿no? Porque es un valor de pi medios. ¿Qué más sabemos? Tenemos una dilatación vertical de 3 unidades. Eso quiere decir que la gráfica muy probablemente va a llegar por acá arriba hasta el valor de 3. Y como recordemos que la función coseno va hacia arriba y va hacia abajo, entonces acá tendríamos menos 1, menos 2 y menos 3. Listo, ahí estaría los ejes que vamos a necesitar. Voy a dibujar la función coseno, vamos a dibujarla con amarillito. Recordemos que ya parte de 1, vuelve a 0, va a menos 1, vuelve a 0 y vuelve nuevamente a 1, ¿no? Entonces esta sería la gráfica de la función coseno. La voy a dibujar así punteadita para que nos quede un poco diferente a las que ya hemos venido graficando. Listo, ahí está la gráfica de la función coseno. Lo primero que podríamos hacer es analizar lo que tiene que ver con la parte de la traslación horizontal. En este caso, la traslación horizontal es una traslación de pi medios de unidades hacia la izquierda, es decir, que este punto que nosotros tenemos aquí se va a trasladar hacia la izquierda
este punto hacia la izquierda, este punto se va a trasladar hacia la izquierda, este punto se va a trasladar hacia la izquierda y este punto de aquí se me traslada hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? Mírenlo, pi medios de unidades. Hago la gráfica de la función uniendo los puntos que me quedaron y quedamos la siguiente gráfica, ¿no? Entonces ahí estaría la gráfica de la función trasladada a pi medios de unidades. Lo que sigue es la contracción horizontal, pero esta la vamos a dejar de último porque es la primera vez que la estamos observando. Entonces dejémosla de último para poderla analizar bien. Miremos cómo es la dilatación vertical. En este caso es de 3 unidades. Eso quiere decir que no va a llegar hasta 1, sino que va a llegar hasta 3. Por lo tanto, vamos a utilizar el color azulito en este caso. Entonces llegaría hasta este valor de acá arriba. El 0, recuerden que no se altera. Este menos 1 llegaría hasta este puntico de acá arriba. El 0 no se altera y este 1 de aquí volvería hasta este punto acá arriba, ¿no? Entonces, si yo hago la gráfica de la función, me quedaría de esta manera. Entonces, pasa por aquí, viene para acá, llegaría hasta aquí, vuelve y sube hasta acá arriba. Listo, ahí está la gráfica de la función. Ahora sí, llegamos a lo que es la contracción horizontal. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Vamos a observar algunas cositas. Entonces, pongamos una observación acá abajo. Cuando yo estoy hablando de una contracción o una dilatación horizontal, vamos a mirar lo siguiente. Si yo trabajo con la función seno, por ejemplo, entonces yo voy a hacer una gráfica así muy rápidamente de la función seno. Entonces la gráfica de la función seno tiene este comportamiento, ¿no? Ella empieza en 0, luego sube a 1, luego voy a borrar esto que está desastroso, esos dos gráficas que hice ahí. Entonces hagámosla más vale aquí. Listo, ahí está. Entonces, la función seno, recordemos, ella parte en 0, luego sube a 1, luego vuelve a 0, luego vuelve a menos 1 y luego vuelve nuevamente a 0, ¿cierto? Entonces me queda más o menos una gráfica de esta manera, ¿sí? Nos daría como el bosquejo de la función senoidal. Ahora, si yo a esta función seno, que sabemos que es f de x igual a seno de x, entonces vamos a hacerle un pequeño cambio a esta función seno. Vamos a mirar qué pasa si yo a la función seno la contraigo 2 unidades. Entonces, como si me quedaría seno de 2x. Entonces, miren el análisis que yo puedo hacer. Para hacer una contracción de 2 unidades implica que donde antes yo tenía una montaña completa, ahora voy a tener 2 montañas completas. Mire que la función seno presenta esta primera montaña y esta segunda montaña de aquí. Este hecho de que yo le esté multiplicando por 2 implica que yo a la primera montaña la voy a dividir en 2 partes exactamente iguales y en la primera parte me va a quedar la montaña positiva, es decir, que me quedaría de esta manera, y en la segunda parte me quedaría la parte de la montaña negativa, es decir, que me queda de esta manera, ¿listo? Eso significa una contracción. Donde antes había una montaña completa, ahora yo voy a tener 2 montañitas, ¿listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo la gráfica de la función g de x, por ejemplo, igual a seno de 3x? Entonces, en este caso es donde yo tenía una montaña completa, ahora voy a tener 3 montañas. Es decir, que voy a tener que partir esta montaña en 3 partes exactamente iguales. Entonces, si yo la parto en 3 partes iguales, más o menos me quedaría de esta manera, ¿no? Esta sería como una partecita y esta otra sería como la otra partecita, ¿cierto? Más o menos, entonces me quedaría de la siguiente manera. En esta primera parte que yo partí, entonces me queda la primera montaña, en esta otra parte del medio me quedaría la segunda montaña y en esta parte restante entonces me quedaría la tercera montaña. Ahí está. Entonces, esto es lo que significa una contracción, ¿listo? Una contracción horizontal. Todo valor que aparezca aquí básicamente lo podemos interpretar de esa manera. Donde antes había una montaña, entonces va a haber n montañas. Si n vale 2, pues serían 2 montañitas, así como la roja. Si n vale 3, entonces serían 3 montañitas y así sucesivamente. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo una ya no contracción, sino dilatación? La vamos a dibujar con negrito. Cuando yo tengo una dilatación, por ejemplo, una h de x igual al seno de, en este caso, por ejemplo, un medio de x. Esto lo que quiere decir es que donde antes había 2 montañitas, ahora va a haber una sola. Me explico. Antes había 1, 2 montañas, ahora solamente va a haber una sola montañita.
Eso quiere decir que la montaña correspondiente de esta función me quedaría de esta manera. Esto es lo que nosotros conocemos como una dilatación. Y de igual manera, ¿no? Si yo tuviera una función seno de 1/3 de x, entonces sería donde antes habían 3 montañitas, entonces aquí ya necesitaría la otra montañita, ahora voy a tener una sola. Y así sucesivamente, ¿listo? Esto es lo que tiene que ver con la parte de contracción y dilataciones horizontales. Ahora, miremos qué sucede con el ejemplo que nosotros tenemos. Aquí hay que tener cuidado, porque como no solamente tengo 12x, 13x, 5x, bueno, lo que sea, sino que también tengo esta suma de aquí de pi medios, todo esto se ve afectado dentro de la contracción. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les puedo dar? Hagan una pequeña tabla de valores para datos importantes. Me explico. Para hacer esta tabla de valores vamos a tomar los valores de x y los valores de la función y. Entonces, en este caso podríamos trabajar. Valor importante sería menos pi medios y el otro valor importante sería 0. Ya con esto nosotros podemos sacar más o menos cómo sería el comportamiento de la función. Si yo analizo esto, meto el valor de x igual a menos pi medios dentro de esta función, entonces me doy cuenta que la función vale 0. Entonces ustedes lo pueden realizar en la calculadora, tengan cuidado de que la calculadora esté en radianes. En menos pi medios les da 0. Pero si ustedes lo ponen en 0, vuelve y les da 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gráfica entre menos pi medios y pi medios está partiendo desde 0, es decir, desde este punto de aquí, vamos a hacerlo con rojito, que ese no lo hemos hecho. Entonces está partiendo desde este punto y nuevamente está llegando en este punto. Recuerda lo que yo les dije hace un momento. Cuando estamos hablando de una contracción, quiere decir que donde antes había una montañita, ahora van a haber 2 montañitas, porque es lo que tenemos. Entonces, mira, esta sería la mitad de una montaña y esta sería la mitad de la otra montaña. Esta primera sería la mitad de una montaña y esta la mitad de la otra montaña. Por lo tanto, en esta mitad de la montaña va a haber una montañita y si está en 0 y en 0, quiere decir que esto va para arriba, ¿cierto? Y luego vuelve y baja hasta 0. Y lo mismo sucedería acá. Entonces aquí tenemos este otro pedacito. Entonces esto quiere decir que iría hacia abajo. Y en 3 pi medios pues ella volvería y sube. Entonces aquí me queda la gráfica de la función correspondiente. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a comprobar esto con GeoGebra. Entonces, hay diferentes tipos de aplicaciones con las cuales uno puede trabajar, ¿no? Pero una de las más sencillas y de las con más facilidad es GeoGebra. Entonces, vamos a comprobar que todas estas gráficas que acabo de realizar están correctamente graficadas. Entonces, regálenme un momento, yo le doy aquí un pequeño clic y ya pasamos a GeoGebra. Listo, muchachos, ya estamos aquí. Entonces, como les dije, entonces era darle un clic y ya estaba otra vez acá en GeoGebra. Ya saben que aquí arribita en estos momentos les voy a dejar una tarjetica con el videito relacionado con la parte de uso básico de GeoGebra, ¿listo? Para realizar estas gráficas. Entonces así recordando rápidamente, como estamos trabajando con funciones trigonométricas, es aconsejable cambiar dentro de la configuración en el eje X esta distancia. ¿Cierto? Es aconsejable tenerla en términos de pi medios. Entonces ahí ya la tenemos en términos de pi medios. Entonces lo primero que voy a hacer es graficar la función coseno de x, ¿cierto? Entonces aquí le digo a GeoGebra que me la grafique, pero que recuerden, ¿no? Como esta gráfica es demasiado grande, me queda un poco fea mirarla así, entonces la voy a restringir. La voy a restringir entre qué valores, entre pi medios y pi medios. Entonces la voy a poner entre menos pi dividido entre, perdón, no, entre 0 y 2pi, perdón. Entre 0, entonces menor que x, menor que 2pi. ¿Listo? Para solamente tener esta parte de la gráfica. Listo, ahí ya la tengo, la parte de la gráfica que me interesa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner toda esta función que tenemos acá. Entonces, como ya tenemos la función puesta acá, f de x, lo único que yo tengo que hacer es empezar a trabajar con ella. Entonces, lo que tenemos acá es el 3 que multiplica el coseno, entonces 3 por, ¿cierto? La función coseno, que sería f de x, entonces es f, abrimos paréntesis, y si observaron hace un momento que ya me está poniendo esta primera parte, ¿cierto? Que es lo que teníamos que ver con la parte de la dilatación vertical. Mire, antes estaba en 1, ahora aparece en 3. Entonces, hasta el momento está correcto, ¿no? Ya sabemos que esta partecita de aquí está bien. Ahora, dentro del argumento de la función f, que es coseno, estaría el 2 que multiplica la x y a eso sumado el pi medios. Entonces sería pi
dividido entre 2. Y ahí está la gráfica correspondiente. Si observamos la gráfica de la función que tenemos acá y observamos la gráfica de acá, es exactamente la misma, ¿no? Entonces miremos, aquí estaría, yo la puedo traer hasta acá, superponer, bueno, no me queda tan bonita como lo muestra GeoGebra, obviamente, pero bueno, ahí más o menos podemos observar que tiene el mismo comportamiento, ¿cierto? Entonces miren la rojita, que es la que me interesa, y miren la eh, verdecita, ¿cierto? Y bueno, ahí podríamos hacerle algo más a GeoGebra como para que me cuadre mejor los datos, ¿no? Pero pues ahí podemos mirar que la azulita tiene el mismo comportamiento que la rojita que nosotros tenemos acá, mire. Empieza acá arriba en 3, aquí empieza en 3, baja a 0, luego va a menos 3 hasta acá abajo y luego vuelve a pi medios a 0, mire, y vuelve a pi medios a 0. Entonces, luego la cosa es que esta grafiquita me la está cortando y me está dando esta parte y me da la otra parte de acá, más no me da esta, pero sí la que continúa acá. Es exactamente la misma. Eso quiere decir que los datos y el trabajo que realizamos hace un momento está correcto. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí lo tienen para que lo puedan observar. Espero que este primer ejemplo me les haya ayudado. Quedo pendiente de un segundo ejemplo y corto hasta aquí el video porque está muy largo el día de hoy. Entonces voy a cortar hasta aquí el videito de lo que tiene que ver con las traslaciones y en el siguiente video vamos a realizar un segundo ejemplo de esta parte. ¿Listo? Entonces nos vemos en una próxima clase. Ya saben que cualquier duda, cualquier comentario la pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Yo estaré pendiente a resolverles cualquier duda que tengan. Espero que me les sirva este video. Traté de hacerlo de una manera diferente, en donde trabajáramos a lápiz y papel, a mano alzada, como se le dice. Entonces las gráficas de las funciones y las comprobáramos con el programa GeoGebra. Muchachos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.